Estamos en un nuevo lugar que vamos a recorrer juntos. Se trata del Torcal de Antequera. Te voy a mostrar cómo se llega al lugar, cómo es exactamente el paisaje, por qué es tan raro. Vamos a recorrer juntos un sendero que es el Sendero Verde, que es el más accesible además. Si te gusta caminar en la naturaleza, acompáñame que vamos a ver lugares muy interesantes acá cerca de Málaga. Desde el centro de Málaga, el Torcal de Antequera queda a unos 50 kilómetros. El camino más directo es salir por la A45 hacia Antequera y después tomar la carretera A7075, que sube entre curvas hasta el paraje. El trayecto suele llevar alrededor de 1 hora. Para visitar el Torcal por cuenta propia no hace falta comprar entrada. El acceso es gratuito y está abierto todo el día. Lo que sí tiene horario es el centro de visitantes, que abre de 9:30 a 17:30. En días de mucha afluencia, sobre todo los fines de semana y días festivos, puede haber restricción para subir con vehículo particular hasta el estacionamiento superior. En ese caso se deja el coche abajo y se utiliza un bus especial. Si vienen en temporada alta, lo ideal es llegar temprano para conseguir lugar. La mejor época para recorrer el Torcal suele ser primavera o otoño, cuando las temperaturas son más agradables. Y ahora sí arrancamos la visita en uno de los puntos más accesibles, el Mirador de la Ventanilla. Desde acá, en un día despejado, se puede ver parte del valle y las sierras de alrededor. Hoy la niebla no nos deja ver casi nada, pero también le da al lugar ese aire misterioso que hace que el Torcal parezca todavía más raro. Consejo, vengan temprano, sobre todo si es sábado o domingo porque se llena. De hecho son las 11:30 de la mañana y no había lugar en el estacionamiento. Por suerte te dejan igual estacionar medio afuera. Y además traigan abrigo porque por más que sea verano, acá el clima es bastante distinto. Hay viento y bueno, como verán, hay una nube estacionada en el lugar, así que no hay mucha visibilidad. Hay 3 senderos principales. El más fácil es el verde, que es el que vamos a hacer. Es el más fácil, más corto y además es el más recomendado si es la primera vez que venís. También es apto para venir con chicos, en especial este sendero verde. Bueno, el sendero verde, como les decía, son unos 45 minutos. El otro sendero más largo es el amarillo, que son unas 2 horas. Así que bueno, se parte del mismo lugar. Está un poco embarrado, así que vamos a tener cuidado.
En el Torcal hay 3 senderos principales y depende bastante de cuánto tiempo tengan y cuántas ganas haya de caminar. La ruta verde es la más corta y la más fácil. Sale desde la zona del centro de visitantes, es circular, tiene más o menos 1,5 kilómetros y se puede hacer en unos 45 minutos. Para una visita rápida va perfecto. Después está la ruta amarilla, que también arranca por esa zona, pero se mete bastante más en el Torcal Alto. Son unos 3 kilómetros y calculan unas 2 horas. Si vienen por primera vez y tienen tiempo, esta es la mejor opción porque ves más formaciones, más pasadizos y te metes un poco más en ese laberinto de piedra. Y la ruta naranja es distinta. No es circular, sino que sube desde el estacionamiento de abajo hasta el de arriba. Tiene más desnivel, son unos 3,5 kilómetros de ida y puede llevar unas 2 horas. El sendero es sencillo, pero no es tan sencillo como imaginaba. Hay mucha piedra, hay que ver dónde uno pone el pie. Además, hoy en particular está todo mojado, si bien no está lloviendo, hay todo el tiempo como una niebla húmeda. Y bueno, se puede venir con chicos, quizás un día que haga un clima un poco mejor, pero por ahora está buenísimo. Y lo que tiene bueno también es que desde que salís prácticamente ya empezás a ver lugares muy interesantes. Las formas de las piedras me hacen acordar mucho a Roraima en Venezuela. Si tienen ganas pueden ver un video que hay en el canal que subí hace un par de años. El sendero está bastante bien marcado con este tipo de señales todo el tiempo. De todas formas es muy sinuoso y hay muchas piedras y en un día como hoy que está mojado es un poco resbaladizo, pero se puede hacer sin problemas.
Hace millones de años, todo esto que vemos hoy como montaña era fondo marino. Durante el período Jurásico, esta zona estaba cubierta por el mar, y en ese fondo se fueron acumulando sedimentos y restos de esqueletos de pequeños organismos marinos. Con el paso del tiempo, esos materiales se compactaron y formaron rocas calizas. Más adelante, los movimientos de la corteza terrestre levantaron todo ese conjunto hasta convertirlo en parte de la cordillera Bética. Pero lo más característico del Torcal vino después, cuando la lluvia, el hielo, el viento y los cambios de temperatura fueron desgastando la roca caliza durante millones de años. El agua se filtró por las grietas, disolvió lentamente la roca y fue abriendo pasillos, huecos y formas muy raras. Por eso se habla de un terreno modelado por la acción del agua sobre la piedra caliza. Lo curioso es que muchas piedras parecen apiladas en capas, como si alguien las hubiera cortado y colocado una encima de la otra. En realidad, no hubo ninguna mano humana acá. Lo que vemos es el resultado de una combinación larguísima de mar, presión, levantamiento de montañas y erosión. Un proceso geológico de millones de años que terminó creando este laberinto natural de piedra. El Torcal de Antequera fue el primer territorio de Andalucía reconocido como espacio natural protegido en 1929. Esa protección busca conservar no solo estas formaciones de piedra tan particulares, sino también la flora, la fauna y el paisaje. Aunque a simple vista parezca un lugar dominado por la piedra, en este lugar viven especies adaptadas a un terreno duro, con poca tierra, mucho viento y cambios fuertes de temperatura. Además, el Torcal forma parte del entorno protegido relacionado con el sitio de los dólmenes de Antequera, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2016. La relación viene, entre otras cosas, porque el dolmen de El Romeral está orientado hacia esta sierra. Así que mientras caminamos por estos senderos, no estamos recorriendo solo un paisaje curioso, estamos dentro de uno de los espacios naturales más emblemáticos y más antiguos en protección de toda Andalucía.
Espero que esta visita les haya gustado. Vine sin mucha investigación y expectativas y el lugar me encantó, la verdad. Si están o visitan la zona de Málaga, la verdad es uno de los lugares más recomendables para conectar un poco con la naturaleza y conocer algo distinto a las playas y al sol de la zona. Si les gustó el video, denle like y denle un clic a la campanita. Además, dejen comentarios y yo les voy a contestar. Para terminar la visita al Torcal de Antequera, no dejen de entrar al centro de visitantes. La verdad es un lugar que vale la pena. No es algo que uno generalmente hace cuando va a estos lugares, pero sí ayuda mucho a entender de qué se trata y con más detalle todo lo que les conté antes de los orígenes del lugar. Así que bueno, son unos minutos que pueden pasar y entender un poco más de esto. El lugar está muy bien preparado para recibir a la gente y además tiene sanitarios, aseos, como se dice en España, y tiene también un bar, restaurante donde uno después de la caminata puede descansar, tomar algo y recobrar fuerzas. Si les gustó el video, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. Gracias por ver este video también.